Vidas académicas en Ingeniería Industrial, la serie radiofónica que la UNED dedica a los grandes profesores de nuestras escuelas de ingenieros industriales, está repasando en su capítulo 18 la trayectoria del catedrático de la UNED, José Carpio Ibáñez. Aquí comienza el segundo programa en el que comentaremos el paso del profesor Carpio por algunos puestos de gestión universitaria. En este punto hay que resaltar su labor como director de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED entre 2013 y 2021. De esas cuestiones y de otras relacionadas con sus proyectos de investigación y su trayectoria docente y sindical en estos últimos años, habla ya nuestro protagonista con el profesor emérito del Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación de la UNED, Miguel Ángel Sebastián. De nuevo estamos con el profesor José Carpio Ibáñez para continuar este rápido pero interesante e intenso repaso a su vida académica. Muchas gracias de nuevo, profesor. Gracias a vosotros. Bueno, en el anterior programa hemos visto desde sus inicios como estudiante preuniversitario, estudiante de la Escuela de Industriales de la actual Politécnica de Madrid, su actividad en el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia, su doctorado, sus primeros pasos como profesor en la Escuela de la Castellana, en la Escuela de la UNED, su concurso a profesor titular, a catedrático, y la habíamos dejado de catedrático de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Cádiz, en la Escuela de Cádiz. Bueno, pues realmente el profesor ha hecho una importante labor docente y académica, pero bueno, también ha realizado alguna otra actividad de servicio a la universidad. Concretamente, yo destacaría, antes de irse a Cádiz, su actividad en la UNED como responsable, como director de los servicios telemáticos. Volvemos de nuevo al anacronismo. Dicho ahora, pues parece una tontería o casi algo inexistente, pero habla de servicios telemáticos cuando desde nuestra casa, desde nuestro dispositivo móvil, podemos conectarnos con cualquier lugar del mundo. Pero es que creo recordar que en aquel entonces la UNED era pionera en un servicio y le tocó a usted ponerlo en marcha y gestionarlo. Estamos muy interesados en esa actividad, sí, profesor Carpio. Sí, y además es que es una de las temas en los que he estado en gestión universitaria del que me siento más orgulloso junto a la dirección de la escuela. Uh-huh. Recordando un poquito el programa anterior, cuando estuve en Stanford, bueno, me habías preguntado lo de Stanford y luego también lo de el conocer profesores de distintas ramas. Justo antes de irme en Stanford, en una de esas semanas de exámenes, coincidí con un profesor de matemáticas, de investigación operativa, que se llamaba Eduardo Ramos. Y se llama todavía. Y se llama todavía, está jubilado, pero gracias a Dios se llama todavía. Un saludo, Eduardo. Que era el vicerrector de tecnología. Y entonces, como él era de investigación operativa y le comenté que me iba a ir a Stanford a investigación operativa y todo, pues bueno, hicimos buenas migas. Y me acuerdo que me llamó, estando yo allí en Estados Unidos, y me dijo: oye, Pepe, he leído que en Stanford se está poniendo un sistema de dar clase por televisión. Entérate de qué va. Entonces, pues nada, lo estuvimos viendo, era un sistema circuito cerrado pagado por todas las empresas y entonces era parte de la formación que daban allí en Stanford, pues grababan las clases y las emitían por circuito cerrado, un circuito dedicado a las empresas de la bahía de San Francisco y en Silicon Valley. Entonces, a la vuelta, me llamó y me dijo: oye, mira, quiero crear un servicio de videoconferencia. Y para ponernos en situación, esto era el año 94. En el año 92 habíamos tenido en este país las Olimpiadas, Telefónica dio un salto bastante grande digitalizando toda su red y como a mitad del año 93 la puso en su oferta comercial lo que se llamaba la Red Digital de Servicios Integrados, la RDSI. Y esa red permitía videoconferencia punto a punto y era lo que es videoconferencia, que era hablar y ver en tiempo real a la otra persona. Eso que, como tú bien has dicho, ahora mismo está en un móvil. Bueno, en aquella época era como poner un nombre en la luna. Es decir, era una cosa
complicada. Y entonces me llamó y dice, oye, vamos a ponerlo en la UNED, ¿te quieres encargar de ello? Y es el que me ofreció empezar en aquello que además era un embrión que se llamaba Centro de Servicios Telemáticos. Bueno, pues nos pusimos en contacto con Telefónica, que era la que tenía el servicio, con los proveedores de videoconferencia, que en el mundo había 2 o 3, es decir, eran muy, muy pocos, y en el año 94 pues montamos la red educativa digital de videoconferencia de la UNED, que fue la primera red europea para utilizar la videoconferencia de forma más o menos regular para la educación. Se hicieron 4 centros que fueron, no los elegimos nosotros, los eligió Telefónica porque era donde estaba implantada la red digital, porque tampoco era nada trivial y requería una infraestructura que poner. Entonces se abrieron los centros de Barcelona, Bilbao, Valencia y Cádiz. En esos 4 centros se puso la videoconferencia. Y nada, y funcionó pero fue poner desde cero, es decir, desde la parte técnica de montar los equipos hasta la parte organizativa de qué es lo que se iba a dar, cómo se iba a gestionar, cómo se contaba a los profesores. Hubo una labor bastante importante de hablar con los profesores para explicarles qué era aquello. Y luego se fue ampliando y al final de los años 90 prácticamente todos los centros asociados tenían su equipo de videoconferencia y éramos la única universidad que daba clases o que daba atención a los estudiantes no solamente a través de sus tutores, sino a través de los equipos docentes por videoconferencia. Me acuerdo que en aquellos años, yo estuve del 94 al 96, pues aquello parecía como una feria, es decir, Telefónica cada vez que quería mostrar para qué servía aquello de la RDSI nos llamaba y muchas universidades nos llamaban para venir aquí a ver qué era aquello y qué hacíamos. Es decir, en aquella época la UNED, no voy a decir en el mundo, porque a lo mejor es un poco pretencioso, pero en Europa era pionera en la aplicación de la videoconferencia en la educación. Ya está en la escuela de la UNED como catedrático y estamos en la universidad. Vamos a hablar un poco de investigación. ¿Cuáles son sus últimas líneas de investigación, sus últimos desarrollos? ¿Cuál es su trayectoria después de volver de Stanford? No sé. Pues mi trayectoria siempre ha sido muy ligada en investigación a lo que son los sistemas eléctricos, digamos, desde un punto de vista un poco más amplio, con esa parte que hablábamos antes también de la tecnología electrónica, lo que es la electrónica de potencia. Es decir, hoy en día los sistemas eléctricos, las máquinas eléctricas, cualquier cosa eléctrica no tiene sentido sin un convertidor, sin un equipo electrónico de potencia asociado a él para mejorar y permitir su funcionamiento. Entonces, mi investigación fundamentalmente siempre ha estado en la planificación y la operación de sistemas eléctricos, a raíz de mi tesis, la inclusión de las energías renovables, que empezaron pues eso al final de los años 90, aquello de los paneles solares pasaron de ser algo anecdótico a ser una pequeña realidad que se podía utilizar. El departamento de la UNED siempre estuvo muy, muy vinculado en tema de energías renovables, tanto con la Escuela de la Castellana como Teleco de la Politécnica y en Cádiz. En Cádiz también había un grupo y en Jaén, que es otra universidad a la que tengo mucho cariño, habían grupos de sobre todo de fotovoltaica muy, muy potentes. Entonces, esa parte de la integración de las energías renovables y en particular la fotovoltaica a los sistemas eléctricos siempre ha sido. Y luego de mi colaboración con el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia, con el que siempre también mantuve cierta relación, pues estuvo durante una temporada el área o la línea de la compatibilidad electromagnética, es decir, todos los equipos eléctricos, cómo afectan a los equipos que hay en su alrededor conectados o por radiación y al revés, cómo es afectado por otros equipos. Entonces, pues eso es un tema, digamos, complejo, porque todo lo que sea campos magnéticos, radiación, no se ve, pero existe y está ahí. Bueno, y la radio es un buen ejemplo de ello, gracias a Dios. Y entonces esto ha sido. Y luego, por estar en la UNED, quizá la tecnología educativa, el estar un poco al día de nuevas cosas que van saliendo, eso que os he comentado de la videoconferencia antes. Entonces, esas han sido mis líneas. Y otro aspecto en el que ha sido siempre muy inquieto es en el tema de la gestión universitaria. Desde el punto de vista de la escuela, ha desempeñado 2 cargos de gran interés. Uno de ellos es el director del Departamento de Ingeniería Eléctrica y
electrónica y de control, creo que entonces se llamaba así, luego amplió su denominación entre 2001 y 2005, pero quizá lo que más nos importe, el más interés en este programa, sea su cargo reciente de director de la escuela de 2013 hasta 2021. Recordemos que la escuela está a punto de cumplir su 50º aniversario y que usted ha sido su 9º director. Entonces, pues, no sé, ¿qué le han aportado estos cargos? ¿Cómo se ve la escuela y los compañeros desde el cargo, no siendo el administrado, sino siendo de alguna manera gestor, el administrador, y sobre todo, cómo ve la escuela, esa escuela respecto a la que había cuando llegó y cómo estaba cuando cogió la dirección y cómo estaba cuando la dejó, es decir, antes de ayer, por decirlo de alguna manera? Bueno, yo la verdad es que la gestión siempre he tenido claro que me gustaba y que creo que todo el mundo en algún momento tenemos que pasar por la gestión. Primero, por ayudar a todos los compañeros. Y segundo, porque cuando tienes que mover un papel, cuando tienes que gestionar algo, te das cuenta lo difícil que a veces es las cosas. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo cuando dicen que me compren un ordenador. ¡Jo, eso es muy fácil! Vas a una tienda y lo encargas. Bueno, pues puede ser muy fácil comprarte tu ordenador, pero dentro de la administración comprar un ordenador que va a necesitar de unos recursos que podían utilizarse para otra cosa, con lo cual hay prioridades, hay un procedimiento administrativo, pues no es tan sencillo. Entonces, por eso creo que es importante pasar por la gestión. La escuela yo me la encontré, yo creo que era muy buena cuando la encontré y quiero decir que es un poquito mejor cuando la he dejado. Es decir, yo ahí asumo que no voy a ser no he sido ningún hito en el sentido de que hay una escuela antes y una después, porque con todos los directores que me han precedido han dejado una buena escuela y yo creo que se la he dejado a la directora actual. Es decir, ahí somos un equipo. Quizá también una de las cosas buenas que tiene la escuela es que como somos todos pocos, y en este caso bien avenidos y nos conocemos, pues bueno, mi paso fue un poco de transición y de continuar. El profesor Pedrero, que fue el 8º director, mi antecesor, pues bueno, a él le tocó hacer los planes de estudios, de adaptar lo que había a Bolonia, y a mí lo que me tocó fue ponerlos en funcionamiento y pasar todas las primeras acreditaciones, todas las modificaciones, es decir, pegarme con ANECA, que eso... Quien no ha pasado por él no sabe lo que es, aunque se lo contemos. Es algo duro. Entonces, pues bueno, pues hicimos, en el paso este que hicimos, como he dicho, fue implantar todas las titulaciones, crear una nueva, la de Ingeniería de la Energía, los grados, los másteres, ir adaptándonos a todo lo que era Bolonia, hacer la transición de todos los alumnos que estaban por el sistema antiguo en la extinción de todo lo anterior a Bolonia, cómo pasarlo y adaptarlos ahora, pues que hubo pues sus problemas. Siempre que hay estos cambios políticos o de normativa, pues bueno, pues genera los problemas de que a algunos les beneficia y a otros pues les perjudica, y a lo mejor no todo lo que tenían aprobado al final les termina sirviendo para que, bueno, pues todo es el día a día de la escuela. Y intentando que la escuela, o transmitir lo que es la escuela dentro de la UNED. Porque otra cosa que hay que tener importante es que, siendo nosotros, no sé si seremos la segunda, la tercera o la cuarta, pero como muy poco la cuarta escuela de industriales por tamaño en España. Sin embargo, en la UNED somos la escuela-facultad más pequeñita. Aquí somos Ibiza. Aquí somos Ibiza porque somos pequeñitos, estamos en un lado, pero la gente se lo pasa bien. Sí. Entonces, el intentar transmitir las peculiaridades de la escuela y de la ingeniería y defenderlas dentro de la UNED, pues también tiene su mérito y su trabajo. Mira, por ejemplo, lo que comentabas el otro día en el primer programa de los proyectos fin de carrera, pues antes de Bolonia, cuando intentabas defender y pedir profesores porque tenemos proyectos fin de carrera, pues el resto de compañeros te decían, es que esos son de esas cosas raras que tenéis los ingenieros. Bueno, pues ahora gracias. Ahora no se entiende. Ahora no se entienden. Y cuando están con el proyecto fin de grado y lloran y se quejan con toda la razón del trabajo que supone, les digo, ¿os acordáis? Pues esto nosotros lo hacíamos de toda la vida antes y bueno, y además con un enfoque completamente distinto, porque el nuestro es de una aplicación o lo que es un proyecto industrial, no simplemente un trabajo adicional que puede ser los trabajos fin de grado en otras carreras. Entonces, mi paso por la escuela, pues muy bien. Siempre he tenido el apoyo de todos los profesores. Alguna vez se ha cabreado, sabes que cuando estás en gestión, como decía uno, todo lo que das es porque se lo merece el otro y todo lo que niegas es porque eres un
Puntos suspensivos. Puntos suspensivos. Pues bueno, pero vamos, en general me ha servido pues para reforzar todas las relaciones de amistad que tenía y sin que salga de nosotros dos, ser director de la escuela es fácil. Bueno, es fácil. Vamos, es fácil por eso, porque tanto por el PAS que tenemos, que creo que tenemos hemos tenido mucha suerte con el personal de administración y servicios que hemos tenido, y con el personal técnico, pues nosotros por los laboratorios, a diferencia de otras facultades, tenemos personal laboral técnico de laboratorio, bueno, siempre han colaborado y creo que la escuela es un buen sitio para vivir y puestos a dirigir algo, pues está muy bien. Bueno, ahora que no nos oye nadie, pues si me permite voy a hacer una pregunta cuanto menos comprometida. En su mandato como director de escuela, y no es por su culpa, por supuesto, sino por culpa de la legislación, perdimos el doctorado. Es decir, el doctorado era una actividad residente en los departamentos, coordinada por la escuela de alguna manera, y por el Real Decreto 99 pues se crea una escuela internacional del doctorado, en la cual sí, al final hay un plan, hay un programa de doctorado asociado a la escuela, residente en la escuela, pero no es nuestro en sentido estricto, sino somos una parte de esa escuela de doctorado. No sé, ¿cuál es su valoración? ¿Cuál es su valoración? Porque por una parte parece que unificar el doctorado va así, desde fuera, parece muy bonito, pero lo que decía, en un sitio realmente pequeño, con buena convivencia, el ser, entre comillas, muy entre comillas, ser propietario de lo que gestionas y de lo que impartes, también le da un plus, ¿no? Claro, y es que administrativamente lo tenemos aquí, es decir, ahora pues muchos de los problemas que hay con los doctorados, no docentes, sino un poco de gestión de toda esa burocracia que lleva, pues está complicado porque está lejos de la escuela. Antes ibas al despacho de al lado y tenías a las personas que lo gestionaban. Ahora son encantadores y ayudan, pero no dejan de ser. Y sobre todo tienes que explicar lo que es el doctorado en industriales. Es decir, ahora, por ejemplo, está muy de moda lo del doctorado industrial, como un doctorado en el que hay una transferencia de cualquier ámbito. Como si no lo conociéramos de siempre, ¿no? Y entonces me acuerdo que al poco de hacerse me dijo el rector que había, yo creo que era el profesor Tiana, dice, ¿y vosotros vais a hacer doctorado industrial? Digo, perdona, nosotros hemos hecho doctorado industrial toda nuestra vida. Es decir, que le queráis poner la etiqueta de industrial, pues bueno, me parece bien, pero lo nuestro es un doctorado que hay algunas tesis teóricas, pero la mayoría son tesis que tienen una clara aplicación a nuestro entorno industrial. Entonces, pues bueno, pues fue una de esas decisiones, pero como te he comentado, yo desde el principio siempre fui muy, muy crítico y sigo siendo muy crítico con Bolonia para los ingenieros. Es decir, creo que nos han hecho un flaco favor. Uh-huh. Bueno, ese compromiso con la UNED, con los profesores de la UNED, con la propia estructura y sociología de la UNED que ha tenido el profesor Carpio, no solo se ha manifestado a través de esos dos cargos académicos importantes, de director de departamento y director de la escuela, sino también ha sido presidente de la Junta de Personal Docente Investigador y también ha tenido una dilatada actividad sindical. Yo creo que eso es un tema diferenciador, pero muy importante, que muchas veces no está ni bien valorado, incluso ni bien visto, desgraciadamente, pero es esencial y consustancial con el día a día de la actividad universitaria. ¿Qué nos puede decir? Sí. Hombre, aquí en la universidad, aunque seamos profesores y personal de administración y servicio y técnicos laborales, somos trabajadores y por lo tanto lo que puede ocurrir en cualquier empresa tiene que ocurrir aquí y tiene que haber una representación sindical. Yo siempre he tenido clara esa vocación de, aunque suene mal, de servicio. Pero bueno, creo que había que representar. Entonces hubo un momento, sobre el año 2010 o algo así, que decidí pasar a esa parte sindical para, pues muchos temas laborales, que además Bolonia estaba cambiando y la tecnología estaba cambiando. Yo creía que podía participar o me gustaba en aquel momento participar en cómo afectaba a nuestras condiciones de trabajo. Entonces, entre eso por un lado y otro, que me siento, y si quieres luego hablamos, muy
orgulloso de la figura de funcionario y lo que es un funcionario, lo que significa un funcionario, que es algo tan denostado. Puede aprovechar estos minutos para hablar de ello, pero con mesura. Con mesura, sí. Pues bueno, decidí mirar, y entonces en la UNED había los 3 grandes sindicatos, los 2 sindicatos de clase, comisiones y UGT, y luego CESIF como sindicato de funcionarios. Entonces, bueno, pues decidí y vi claro que estaba CESIF. Entonces, bueno, pues un grupo de profesores, quizá yo ahí puse un poco la cara, nos pusimos a reorganizar lo que había en CESIF aquel momento, tomamos las riendas y bueno, yo creo que parte del éxito es que la primera vez que nos presentamos a las elecciones sindicales en el PDI tuvimos la mayoría absoluta y a partir de ahí pues bueno, pues llevamos, y ahora mismo CESIF ya muy poquita diferencia de comisiones obreras, es el segundo sindicato en número de delegados en la UNED y creo que la labor es importante. Sobre los funcionarios. Eso. La figura de funcionario siempre ha estado, o está, siempre no, está denostada en nuestra sociedad, porque parece que como si fuéramos una especie de parásitos que nadamos para el agua y que encima tenemos el salario garantizado de por vida. Cuando me han hecho entrevistas fuera de aquí y me han preguntado por eso, yo siempre he defendido al funcionario por 2 razones. Primero, el que un funcionario tenga el cargo para toda la vida, digamos, o trabajo toda la vida, yo creo que es lo que garantiza que funcione el sistema. Imagínense, o simplemente vamos al siglo XIX, cuando había el cuerpo de cesantes que según el gobierno que había se iban funcionarios y llegaban otros enteros. Imaginemos que nosotros como profesores, que un juez, un policía, un médico dependieran del político de turno. Sería el caos. Y en nuestro caso sería la universidad privada. Es decir, que no. Entonces, el que se aplique y se administre y se gestione todo lo público independientemente del que mande, eso se garantiza con los funcionarios. Entonces, por eso yo a los funcionarios siempre defiendo que deberían estar mucho más pagados y mejor pagados de lo que están ahora, pero también se les debería exigir de tal manera que el que no cumpla se pudiera fácilmente sancionarle e incluso llegar a apartarle y quitarle esa función. Entonces, dicho esto, pues bueno, ya he soltado mi mitin de sindicalista y de funcionario. Además, esto no es hereditario, es decir, quien vea que ser funcionario es algo bueno y es algo deseable, que se presenta una oposición. Son oposiciones públicas donde se aplica la transparencia, la igualdad, los méritos y la capacidad. Pues ya está. Entonces, dentro de la UNED, pues he estado y sigo estando en esta labor sindical de, pues un poco, no defender, porque si dices defender parece que es que hay como una oposición, no, sino de aportar ideas y exponer lo que creo que colaborar en la gestión, cogestionar algún tema. Eso es porque como le he dicho alguna vez al rector cuando me dice, es que vosotros... dirán nosotros. Digo, oye, perdona, que yo te estoy representando, que tú eres profesor, que el día que dejes de ser rector vas a volver a tus clases y a tener que hacer tus fichas y a tener que tus videoconferencias. Es decir, que en realidad estamos representando a todos. Y bueno, es bastante fácil y aquí en la UNED, pues bueno, quizá hay algún problema puntual como en cualquier otra, pero visto lo que hay en otras universidades estamos muy bien y se funciona muy bien. Bueno, otra cuestión importante, no estrictamente académica, pero que tiene su importancia, a mi modo de ver, son las organizaciones y sociedades científicas. Usted está vinculado con el IECubo, quizá es el paradigma de las asociaciones de ingeniería en el mundo, que más socios tiene y más implantación tiene mundial, con el CIGRE, que es el Consejo Internacional de Grandes Sistemas Eléctricos, que va muy al hilo con su currículum, el ISES, que es la Sociedad Internacional de Energía Solar, ATECIR, que es la Asociación Técnica de Climatización y Refrigeración en España, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, etcétera. Bueno, eso genera una frontera, sugiere una permeabilidad. ¿Hasta qué punto es interesante para la vida académica y para la vida profesional la asistencia y la colaboración y la participación con este tipo de sociedades, según su opinión? Sí, yo siempre he tenido muy claro lo del asociacionismo, es decir, en las sociedades profesionales, sociedades de intereses humanos, es decir, porque has citado algunas en las que estoy por temas profesionales, pero luego por temas de mis hobbies y amistades estoy en otras cuantas asociaciones. Yo creo que las asociaciones lo que te permiten es estar al día, conocer gente que tiene tus mismos intereses en ese tema, que tiene experiencia. Es decir, todas estas asociaciones pues
ya funcionaban antes de que incluso yo fuera alumno de ingeniería. Entonces, el poder nutrirte de esa experiencia y de esa fuerza que te dan las asociaciones, yo creo que es importante. Por eso, yo siempre a los estudiantes, y a quien nos esté escuchando si es estudiante nuestro, les animo a que se colegien en el colegio de industriales de su zona, porque tienen acceso a normas, tienen seguridad jurídica, o al menos poder preguntar si tienen cualquier tema profesional, pues la ley cómo les aplica, es decir, cualquier cosa, incluso el asociacionismo dentro de la UNED. Es decir, a todos los alumnos yo les animo que se inscriban en Alumni, en la Asociación de Antiguos Estudiantes de la UNED, para seguir en contacto con sus compañeros, para, pues bueno, si ocurre cualquier cosa poder, o incluso si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo que sea, siempre es más fácil recurrir a una institución que conoces, que agrupa gente, que no preguntarle a un amigo que no sabes lo que sabe de ese tema más allá de su experiencia profesional. Entonces, por eso lo he tenido muy claro, y estoy, ya te digo, en estas que has citado, que son las de la profesión, las nuestras, y ahí el colegio, pero vamos, estoy en otras cuantas también fuera de aquí. Ya que estamos con alumnos y ya que estamos con consejos, pues ¿qué consejo le daría? Y ya casi para acabar, ¿qué consejo le daría a nuestros alumnos, a profesores que comienzan ahora su actividad como profesores universitarios, a las personas que están pensando estudiar una carrera de ingeniería, a las personas que la quieren hacer, canalizar sus estudios por la UNED, por nuestra escuela? No sé. Pues a los que están estudiando industriales en general y en particular en la UNED, felicitarles por la decisión que tomaron en su momento. Yo creo que la ingeniería es fundamental, y en el avance de la humanidad, pues la parte técnica, las cosas que nos permiten vivir mejor o hacer mejor el trabajo, es importante. A los que tienen alguna duda, yo le diría que hagan lo que más les guste, pero si hay ingeniería y otra cosa, que se decanten por ingeniería. Ahora mismo la tasa de paro en ingeniería es muy baja, y casi ya hablando de lo mío, en los últimos años de dirección hicimos una serie de conferencias con empresas de estas de cazatalentos, sí, y de recursos humanos, y decían que la ingeniería era lo más demandado, la ingeniería industrial por la polivalencia que tenemos, y en concreto la ingeniería eléctrica, porque siempre tienes que enchufar algo en la vida. Pero también les diría a los alumnos que no piensen que el día que han terminado la carrera han terminado de estudiar. No, la formación a lo largo de la vida, y la formación es desde hacer cursos más de no sé qué, o estar inscrita en una asociación de estas que te manda la revista y te permite ver en qué trabajan otros compañeros, por dónde van las líneas de avance. Eso es importante. Y luego incluso la formación humanista, es decir, no tenemos que, a veces se piensa, lo que hablábamos es de cuando compartíamos la semana con algún profesor, y entonces con alguien de humanidades, pues hablando le contabas, pues lo que me gusta a mí de literatura, o lo que leo, o lo que... Me decían, ¿pero no eres ingeniero? Claro. Pues no, soy ingeniero, pero también me gusta otras cosas. Entonces, que tampoco pierdan de vista esa formación humanista de saber de historia, de arte, de cine, de poesía, de lo que sea, porque es importante. Es decir, hay que estar a lo largo de toda la vida formándote en lo que te gusta y haces como profesional, y en lo que haces y te gusta como ser humano. Profesor Carpio, el tiempo es muy variable, sí. y en la radio se hace largo muchas veces, pero otras veces muy corto, como es el caso que nos ocupa. Sí. Antes de cerrar el programa, ¿alguna idea general, algún comentario, algo ya que haya quedado en el tintero? Pero vamos, un minuto. Pues nada, pues si es un minuto, seguro que se nos han quedado cosas en el tintero, y cuando terminemos diré, ¡ay, se me olvidó hacer esto! Por eso, este último minuto solamente quiero dedicarlo a darte las gracias por la iniciativa que has tenido de hacer estos programas de radio, dar las gracias a la radio, que no he hablado en la parte esa tecnológica, pero una de las cosas que nos define en la UNED desde que se creó en el 72 es nuestro servicio de radio, donde aquí, como siempre me han dicho, menos la antena para emitir, tenemos absolutamente todo lo demás, y donde he pasado horas buenísimas. De televisión he hecho poco, pero de radio he hecho muchísimo. Decir que la UNED es una gran universidad, no solamente por su tamaño, sino por lo que es, que la Escuela de Industriales es una magnífica escuela, y que la opción de estudiar ingeniería está muy bien, y la UNED te permite compaginar trabajo, vida laboral y seguir formándote, con lo cual es ideal. Yo creo que de las poquitas cosas buenas que ha tenido la pandemia ha sido demostrar que se puede estudiar y te puedes formar sin tener que ir a un aula, y ahí la UNED
pues tenemos 50 y tantos años de experiencia y en la escuela vamos a cumplir nuestros 50 años de escuela. Y entonces, pues nada, que cuenten con nosotros, que sepan que somos una universidad, su universidad, que pueden con nosotros estudiar y seguir formándose a lo largo de la vida. Y lo dicho, a ti y a nuestra sección de radio, a nuestros amigos de la radio, daros las gracias por esta iniciativa. Pues no, muchas gracias, profesor Carpio. La verdad es que es un esfuerzo hacer memoria y hacer un hueco en el calendario para asistir a estos programas de radio. Así de memoria creo que es el 18º invitado que hemos tenido para un programa de 2 horas, es decir, disponemos ya de 36 programas de radio que con ellos se puede reconstruir con 18 facetas distintas la evolución de nuestras escuelas, el paso de las escuelas históricas a la escuela actual, la pre-Bolonia, la post-Bolonia, la pre-COVID al post-COVID, etcétera, etcétera. Además, se entiende que hay otra ventaja, que se tiene el testimonio a través de la propia voz de sus protagonistas y también de su manera de expresarse. De su manera de expresarse y la ilusión con que transmiten algunos conceptos, algunas ideas, algunos comentarios, algunas opiniones. Por lo tanto, participaciones como la suya son esenciales para la serie Vidas Académicas en Ingeniería Industrial. Muchas gracias, profesor Carpio. Muchas gracias a vosotros. Cerramos aquí el capítulo 18 de esta serie que, como siempre recordamos, puede seguirse desde sus inicios en nuestros canales de internet, canal.uned.es y el espacio de la radio de la UNED en YouTube. Gracias por seguirnos.